Hola, en este video estaremos viendo la arquitectura general de un microprocesador y un microcontrolador. Comenzamos viendo la parte de cómo funciona, cómo está compuesto un microprocesador. Un microprocesador es un elemento lógico secuencial que tiene como principal componente lo que llamamos unidad de control. La unidad de control es el cerebro del CPU. La unidad de control contiene toda la lógica necesaria para el funcionamiento del microprocesador. La unidad de control es la encargada de ejecutar, interpretar las distintas instrucciones órdenes que le estamos dando al microprocesador. Dentro de la unidad de control podemos determinar que se encuentra el llamado firmware, que es propio de cada microprocesador, en el cual, por ejemplo, se encuentran las microinstrucciones, que son las encargadas de ir diciéndole, interpretar cada orden que le damos al microprocesador y ver cómo se ejecuta internamente. Dentro del CPU del microprocesador se encuentran registros internos. Los registros internos son pequeños bloques de almacenamiento para guardar información necesaria para el funcionamiento del microprocesador. Por ejemplo, lo que llamamos registro de instrucción, contador de programa, registro de datos. Son pequeños bloques donde se almacenan bits necesarios para el correcto funcionamiento del microprocesador. Otro elemento muy importante dentro del microprocesador es el ALU. La ALU, la unidad lógica aritmética, es la responsable de la resolución de las operaciones lógicas y aritméticas dentro del microprocesador. Otro elemento muy importante es lo que denominamos bases de comunicación. El microprocesador debe conectarse con el exterior y lo hará a través de los denominados bases de conexión. Retomando un poquito lo que es la unidad de control. La unidad de control va a recibir las instrucciones. Las instrucciones que son las órdenes que le damos al microprocesador de lo que tiene que ejecutar. Eso ya está seteado por fábrica, cuáles son las instrucciones que puede aceptar dicho microprocesador en lo que llamamos set de instrucciones. Esa instrucción entra dentro de un registro interno del CPU, que es el registro de instrucciones, se carga ahí, es decodificada, es decir, se identifica qué instrucción es la que yo quiero ejecutar dentro de todas las instrucciones que yo tengo para ejecutar. Se carga en el registro de dirección de control, que junto con la lógica de secuenciamiento me permite ejecutar la microinstrucción, el firmware necesario para poder resolver la ejecución de esta instrucción que acabo de ingresar. Luego que se determina cuál es la instrucción a ejecutar y las microinstrucciones a ejecutar, se ejecuta toda la lógica de control necesaria para resolver la operación que yo estoy intentando resolver. Por ejemplo, si la instrucción era una suma, una vez que decodificada, se ejecutan todas las microinstrucciones necesarias para resolver la suma determinada. Se presentan distintas formas de plantear la arquitectura interna del CPU, bajo dos criterios generales. Uno es lo que llamamos procesador SIX. ¿Qué es un procesador SIX? SIX viene de justamente set complejo de instrucciones para computador o computador con conjuntos de instrucciones complejos. ¿Qué es esto? Que yo tengo muchas instrucciones y cada instrucción que puede interpretar mi microprocesador es una instrucción compleja, de alto nivel. Entonces una arquitectura SIX es un computador con repertorio de instrucciones complejo, tiene muchas instrucciones y instrucciones muy específicas. Un gran número de instrucciones complejas, por ejemplo, ya puedo tener implementado una multiplicación por hardware o distintos direccionamientos. También me permite implementar instrucciones de alto nivel que se traducen directamente a un pequeño conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador. Además, que se pueden añadir instrucciones al repertorio nuevas, o sea, yo tengo
ya un gran conjunto de instrucciones y le puedo seguir agregando nuevas instrucciones sin perder compatibilidad hacia atrás. La idea de la arquitectura de SIG es tener un gran número de instrucciones que me permita ejecutar instrucciones complejas y que el trabajo del ensamblador sea lo menos posible, que haya menos líneas de ensamblador. Esto a su vez también me permite que utilice menos memoria. La gran complejidad va a estar en la unidad de control y el CPU. No voy a necesitar tanta memoria para el ejecutamiento de las instrucciones. La cara opuesta de un procesador SIX es lo que tenemos un procesador RISC. El procesador RISC o set reducido de instrucciones para computador con conjunto de instrucciones reducido, se basa en un concepto contrario, en el cual se trata de evitar tener instrucciones complejas y se hace un computador con un repertorio de instrucciones reducido, con pocas instrucciones y básicas, muy básicas. Todas las instrucciones son de uniformes, mismo tamaño. No tengo tantos tipos de direccionamiento como en el SIX, son más sencillos. Y lo que permite es la filosofía RISC, que tenga un set de instrucciones pequeñas, simples, y que toman menos tiempo para ejecutar. La ejecución de las instrucciones son más rápidas que en un sistema SIX. Ahora bien, si yo quiero ejecutar una instrucción compleja, voy a necesitar muchas instrucciones sencillas para realizarlo. El diseño RISC está basado en que la premisa de la mayoría de instrucciones que una computadora decodifica y ejecuta son simples. En un gran porcentaje de las instrucciones que ejecuto no son complejas, sino son simples, entonces puedo optimizar la velocidad del procesador de esta manera. Además, una de las cosas que se busca es la uniformidad de las instrucciones y que cada instrucción se ejecute en un solo ciclo de reloj. Teniendo en cuenta estos tipos de procesamiento SIG-RISC, podemos ver las siguientes características que siguen de la unidad de procesamiento. Ahí hemos hablado de la unidad lógica aritmética, la ALU. La ALU permite realizar las operaciones lógicas aritméticas, o sea, suma, restar, operaciones lógicas como AND, OR, negar, rotaciones y demás. Además de los operadores lógicos y aritméticos, la ALU cuenta con una serie de registros, o sea, registros donde tengo que almacenar los datos de entrada, los datos de salida y también los resultados. Además de indicaciones que denominamos banderas o flag para indicar qué es lo que pasó. Y aparecen conceptos como acarreo, desbordamiento o si el número de resultado dio 0, si dio negativo, etc. Entonces, en la ALU yo voy a tener un operador de entrada, un operador segundo de entrada, o sea, las operaciones que puede resolver la ALU pueden ser unarias o binarias, o sea, pueden tener dos operadores o un solo operador y me devuelve un resultado. Además, me permite registrar en un registro de estado qué pasó con esa operación. Por ejemplo, si hubo un acarreo, es decir, ¿qué es un acarreo? Si yo hice una operación de 8 bits y me dio un noveno bit, eso terminó acarreo. Si hubo un desbordamiento sucede cuando el resultado es incorrecto porque no se logra que quede el resultado dentro de la escala numérica correspondiente. Estas son banderas que se van activando indicándome qué es lo que pasó con el resultado de la ALU. ¿Sí? O sea, me van indicando qué es lo que va sucediendo. Esas banderas se las agrupa en lo que se llama un registro de estado. Bandera va a depender de la arquitectura, puede haber varias, pero las más comunes son flag de acarreo, bandera de acarreo, cuando yo tengo una cierta cantidad de bits y el resultado me da un bit más de lo que es la arquitectura, entonces ese bit de acarreo. Si el resultado es negativo o positivo, si el resultado da 0, y la bandera de desbordamiento, que es si el resultado tenía que dar positivo pero dio negativo, significa que hubo un desbordamiento de la escala. Además, otra cosa muy importante para mi CPU
son los que llamamos bases de comunicación, donde tengo tres tipos: el bus de datos, donde se hace el intercambio de la información; el bus de direcciones, yo tengo mi CPU que se intenta comunicar con distintos dispositivos conectados dentro del bus, y bueno, va a tener que identificarlo dentro del mapa de memoria a qué dispositivo me tengo que identificar, que quiero comunicarme. Entonces va a tener una dirección. Y voy a tener el bus de control. El bus de control es el que me permite mandar información de control hacia el lugar donde me quiero comunicar. Si lo voy a estar escribiendo, si lo voy a estar leyendo, distintas informaciones a ejecutar. Entonces, yo tengo un determinado bus y también tengo que tener presente algo, que ese bus va a tener un ancho. El ancho del bus va a ser la cantidad de bits que puedo mandar al mismo tiempo de información. Entonces puede ser que yo tenga un bus de direcciones que tenga 16 bits, pero tengo un bus de datos de 8 bits y un bus de control de 4. O sea, no todos tienen que ser del mismo ancho de bus, sino que va a depender de la arquitectura que se está implementando. Un elemento que va a ir acompañando al microprocesor va a ser la memoria. La memoria es un lugar donde nosotros vamos a ir almacenando información. El bloque más pequeño de memoria lo llamamos celda de memoria, que va a tener una cierta cantidad de bits determinada. Esa celda de memoria va a estar identificada por lo que vamos a llamar una dirección. Entonces, cada va a tener una celda de memoria acompañada, identificada por medio de lo que llamamos una dirección. Yo puedo tener otra celda de memoria y también esa otra celda de memoria va a estar acompañada, identificada por una dirección. Y así sucesivamente. Cada celda de memoria que tenga mi memoria va a estar identificada por una dirección. Voy a tener direcciones y voy a tener los datos. Todas las direcciones, yo puedo acceder al bus de dirección, a las direcciones por medio del bus de direcciones, donde yo puedo ingresar qué dirección quiero apuntar dentro de la memoria. Y ahí puedo acceder por medio del bus de datos a la información de esa memoria. Y por medio del bus de control le puedo decir si la quiero escribir o la quiero leer. ¿Qué significa esto? Que yo puedo escribir dentro de una celda de memoria o puedo leer una celda de memoria determinada. Podemos ver un ejemplo. Yo tengo la memoria recién vista y puedo ver cómo voy ingresando direcciones al bus de direcciones y cómo voy teniendo como resultado una lectura de los datos que están en cada celda de memoria. Los tipos de memoria que podemos identificar son dos, a grandes rasgos, con grandes generalidades. Independiente de la tecnología, se describen como dos tipos de memoria. Una memoria RAM, que puede ser distintas tecnologías, SRAM, DRAM y demás. Y lo que se identifica hoy en día como memoria RAM es lo que se denomina memoria volátil. ¿Qué se denomina memoria volátil? Memoria volátil es aquella que cuando se le quita la energía al microprocesador, al sistema que estamos trabajando, se borra la información que había almacenada. La información permanece almacenada dentro de esa memoria mientras esté con energía. Cuando se quita la energía, desaparece la información. Y ahí aparece otro tipo de memoria, que es lo que llamamos memoria ROM, que puede ser de distintas tecnologías. Esa memoria ROM puede ser Flash, EEPROM, PROM. ¿Sí? Existen distintas tecnologías, pero que hoy en día se usa como término general para indicar justamente que es memoria no volátil. ¿Sí? La memoria no volátil es aquella que, aunque se quite la energía, permanece guardado la información que nosotros hemos almacenado en ella. No se borra la información. Entonces tengo como dos grandes generalidades. Después, estas de dos tipos se las desarma en distintos tipos dependiendo de la tecnología aplicada. Pero obtengo la RAM, que sería memoria volátil, y la ROM, que sería memoria no volátil. Identificando en cada parte distintas tecnologías. Hoy en día, para la parte de memorias ROM, ¿sí? Me refiero a todo lo que es almacenamiento no volátil. Se quita la energía, pero sigue manteniendo la información. Después, otro elemento importante son los periféricos. Los periféricos son los dispositivos de entrada y salida que interactúan en el CPU. ¿Sí? Es que la comunicación del CPU con el mundo real, que lo que tiene a la vuelta. ¿Sí?
Cada periférico va a tener una lógica de control del periférico y va a tener registros internos. O sea, cada periférico depende de lo que sea. Si yo puede ser un sistema de comunicación, puede ser un dispositivo de temporización, puede ser distintas cosas el periférico. Cada periférico va a tener lo que se denomina una lógica de control propia del periférico y va a tener registros internos de configuración, de control y de estado. El CPU va a acceder, o sea, el microprocesador va a acceder a estos periféricos por medio de los distintos bases, o sea, mediante el bus de control, bus de dirección y bus de datos. Con el bus de control controla qué es lo que quiere hacer dentro del, si va a escribir o leer los registros internos del periférico. El bus de dirección identifica que me estoy refiriendo a este periférico y al registro interno determinado del periférico. Y el bus de datos pasa la información que quiero enviar hacia el periférico. ¿Qué periféricos podemos tener? Podemos tener periféricos de entradas y salidas digitales, periféricos de comunicación serie o universal, conversores analógico digital, sistemas de modulación por ancho de pulsos denominado PWM, puedo tener timers, puedo tener comunicación I²C, o sea, con otros dispositivos, puedo tener otro periférico SPI, que también es un dispositivo de comunicación con dispositivos electrónicos, y todos esos periféricos se encuentran interconectados por distintas bases de control, dirección y datos hacia el CPU. Esa interconexión me genera lo que ahora llamamos una arquitectura. Una arquitectura que va a estar formada por la unidad de control, el procesador, microprocesador, va a estar acompañada por una memoria, va a estar acompañado por los periféricos y va a estar interconectado por distintas bases, formando lo que llamamos una arquitectura. Podemos tener dos grandes tipos de arquitecturas generales. La arquitectura von Neumann, en donde yo tengo el CPU, tengo la memoria, tengo los periféricos, todo está interconectado por el mismo bus de datos, y dentro de la memoria yo tengo los datos, pero también tengo cargadas las instrucciones que quiero que ejecute mi microprocesador. Entonces todo va, ya sea datos o instrucciones, vienen por el mismo bus de datos hacia la unidad de control. Vamos a observar cómo todo, ya sea instrucción o dato, viene por el mismo bus. Otro tipo de arquitectura es la arquitectura Harvard, donde yo tengo la unidad de control, tengo la memoria de instrucciones, pero ahora tengo los periféricos y otra memoria aparte para los datos. Entonces tengo una memoria para instrucciones y una memoria para los datos. Y las instrucciones y los datos no se comunican hacia el CPU por el mismo bus de datos. Tengo un bus de datos para las instrucciones y tengo un bus de datos para los datos. Esto permite además que el bus de datos de instrucciones puede ser de distinto tamaño de ancho de bus que el bus de datos de los datos. Entonces, en la arquitectura de Harvard tengo dos caminos distintos para llegar al CPU. Las instrucciones van por un camino y los datos van por otro. Un elemento muy importante dentro de esta arquitectura es lo que llamamos puntero de instrucción o contador de programa, en el cual yo busco una instrucción, busco una instrucción de la memoria por medio del puntero de programa o contador de programa. El contador de programa me apunta a la dirección a la memoria de instrucciones y me dice, mira, acá tengo que buscar esta instrucción que está en la dirección tanto. Por ejemplo, acá la instrucción que está en la dirección 100. Eso se coloca en el bus de direcciones de la memoria de instrucción y la memoria de instrucción me devuelve la instrucción que yo estoy buscando. Esa instrucción es cargada en lo que llamamos registro de instrucción dentro del CPU. Esto que acabamos de ver es lo que denominamos búsqueda de una instrucción. La unidad de control coloca en el bus de direcciones la dirección
correspondiente al puntero de programa, contador de programa o IP. Se busca en la memoria de la instrucción y la instrucción es cargada en lo que llamamos registro de instrucción. Y ahí podemos ver lo que llamaríamos el ciclo de la instrucción. La instrucción, primera parte, podemos decir, tomar la instrucción, buscarla. Después la decodifico esa instrucción y la ejecuto. Es decir, si yo busqué una instrucción, la decodifiqué y en una suma, ejecuto la instrucción de la suma y devuelvo el resultado. Y una vez que ejecuté la instrucción, el contador del programa o el IP es incrementado hacia la próxima instrucción. Es un ciclo continuo. Ese ciclo se reinicia cada vez que se ejecuta un reset del microprocesador. Dentro de la arquitectura Harvard, nosotros teníamos las dos memorias, memoria de instrucción y memoria de datos, que estaba interconectada. Entonces, el contador del programa se va a cargar con una dirección de memoria determinada. Se va a buscar en la memoria de instrucciones, no en la memoria de datos, sino en la memoria de instrucciones. Esa instrucción es cargada en el CPU, en el registro de instrucción, ejecutada, devuelve un resultado. El resultado es un dato que es almacenado ya sea en la memoria de datos o es enviado hacia un periférico. Y el puntero de instrucción que estaba en 100 se lo va a incrementar hacia la próxima instrucción. Yo acá tengo toda una arquitectura de funcionamiento. Y lo que denominamos la ejecución de una instrucción. Ahora bien, todo esto me sirve para... Yo tengo el microprocesador y tengo toda una serie de periféricos con los que interactúa. Ahora viene el concepto de microcontrolador. ¿Qué es el concepto de microcontrolador? Si yo tengo un microprocesador con una arquitectura determinada, unidad de control, distintas memorias, distintos periféricos, si yo a eso lo incorporo dentro de un chip, obtengo lo que llamamos microcontrolador. ¿Qué es un microcontrolador? Es un microprocesador con sus respectivos periféricos, pero ahora todos metidos dentro de un microchip. Tengo un integrado, ¿sí? Ya no solo tengo el CPU, como sería un integrado que compone un microprocesador, sino además tengo diferentes memorias y distintos periféricos, todo en el mismo bloque de silicio. Esto me permite una gran generalidad para usos múltiples. Esos microcontroladores vienen de distintos formatos, distintos encapsulados, con distintas capacidades. Esas capacidades ya vienen prefijadas porque están dentro del mismo bloque de silicio predeterminado. Entonces, un microcontrolador es un microprocesador con todos sus periféricos ya integrados dentro del mismo bloque de silicio. Obviamente con distintas características, por ejemplo, el microcontrolador es más pequeño, más grande, con mayor cantidad de pines. Obviamente la potencia de estos microcontroladores, sobre todo los de gama baja, es muy acotada, con poca velocidad de procesamiento y poca memoria, porque ya está integrada dentro del bloque de silicio. Bueno, hasta aquí llegamos en este video para tener una idea general de lo que es la arquitectura de un microprocesador y lo que es un microcontrolador. Nos vemos en el próximo video.